Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Sabe, hoy yo quiero compartirle acerca de la libertad en Cristo. ¿Cuántos viven aquí en la libertad que tienen en Cristo? Amén. ¿Cuántos viven la libertad que tienen en Cristo? Amén. Eso. ¿Sabe? A las 7 le tocaba a José presidir y José decía, a las 7 venimos los que nos bañamos con agua fría. Yo no baño con agua fría, pero vengo a las 7, ¿verdad? Pero sí venimos despabilados. Yo le pido a usted que viene al culto a las 9, perdón, decía José eso. Usted que viene a las 11, viene más descansado. Entonces yo le pido a usted que esté conmigo y que diga amén, y que esté listo para hoy. Quiero decirle algo. Libertad en Cristo no significa libertinaje. Libertad en Cristo no significa que yo hago lo que yo quiero. Libertad en Cristo no significa que es mi punto de vista, no significa que son mis deseos ni mis acciones, sino que la libertad en Cristo significa que yo vivo bajo la perfecta voluntad del Señor. Amén. Y si usted trajo su Biblia física o digital, yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 10. Usualmente uno no debería leer más de 3 o 4 versículos, pero hoy quiero quebrar la regla, y si algún profesor mío instituto bíblico estuviera conmigo hoy, me pone 0 en la nota, pero yo le voy a pedir que leamos todo el capítulo 10 de 1 Corintios. Amén. Así que yo le voy a pedir que lo siga conmigo y podamos leer ahí. Y dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros
con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, ¿es esto sacrificado a los ídolos? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Sí, y yo con agradecimiento participo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sabe? Quiero ponerlo un poco en contexto acerca de en qué momento está escribiendo Pablo y a la iglesia de Corinto que le está escribiendo. ¿Sabe? Corinto era una ciudad cosmopolita. Corinto en este momento era una ciudad que las restricciones morales eran mínimas. Era muy difícil establecer una iglesia ahí, era muy difícil ser cristiano porque la influencia externa era totalmente contraria a lo que la iglesia o el Señor quería de ellos. El propósito de Pablo al escribir esta carta es guiar a la iglesia a separarse del error y el desorden moral que está alrededor y contestar algunas preguntas que le habían llegado a él. ¿Sabe? Corinto era una ciudad de ruta comercial. Y la sociedad trataba de influenciar la iglesia que estaban haciendo. Los corintios llegaron a tener una muy mala reputación. Eran vistos como gente muy inmoral. Eran vistos como gente con una moral muy baja. Era gente que se creía muy sabia también. Y había muchos filósofos ahí. Y por esa razón es que Pablo en otro momento llega y dice que él llega no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. La iglesia tenía algunas fortalezas como los dones espirituales y una buena enseñanza, pero tenía algunas debilidades también como la falta de amor, como el orgullo, el partidismo, la división de la iglesia. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos. Otros murmuraban y decían que Pablo no era un apóstol. Algunos se enaltecían con el servicio que hacían en la iglesia. Pero el problema más serio de la iglesia de Corintios era la mundanidad que estaba en la iglesia. Había una falta de disposición de divorciarse de su antigua manera de vivir a lo que el Señor quería hacer con ellos. Yo no sé si con todo este contexto que le doy, a usted le suena muy lejana la iglesia de Corintio a la iglesia del día de hoy. O a la realidad de la iglesia del día de hoy. Hoy vivimos en un ambiente mundano, un ambiente inmoral, un ambiente donde todo lo que parece ser bueno, la sociedad dice que es malo, y lo que la iglesia dice que está mal, la sociedad dice que está bien. Comentaba en la mañana que un día de estos alguien posteaba en Facebook algo muy interesante y decía lo siguiente: el orgullo fue lo que convirtió a los ángeles en demonios. Así que hay que tener cuidado aquellos que celebran este mes, el mes del orgullo. Y tal vez es muy fácil para nosotros hoy hablar acerca de eso,
pero también en muchos de nuestros corazones ha habido orgullo por mucho tiempo. Y tenemos que cuidarnos de ese orgullo en nuestros corazones. La siguiente pregunta que le llega a Pablo es si a los cristianos de ese momento les es permitido comer carne consagrada a dioses paganos. Y quiero ponerlo en contexto también. ¿Sabe? Los mejores animales eran los que eran sacrificados a esos dioses paganos. Una parte de la carne era quemada en el altar, otra parte era dada a los sacerdotes y la otra parte era vendida en los mercados. Si eran los mejores animales los sacrificados, quiere decir que la mejor carne para comprar en el mercado o para consumir era carne que había sido dedicada a los dioses paganos. Y la iglesia se encuentra en la discusión de aquellos que me imagino que decían, qué barbaridad, Tao compró de la carne dada a los paganos, y todo decía, pero eso no tiene nada de malo. Y aquel decía, sí, claro, eso es pecado porque esa carne está dado a los dioses paganos. Y la iglesia se mete en esa discusión de sus creencias y de lo que está bien y está mal. Pero empieza más a señalar el error del otro y se olvida de ir delante de la presencia del Señor y preguntar si mi actuar está conforme a la voluntad de Dios o no. Y por otro lado, también se les olvida que hay ocasiones, y eso lo vamos a ver ahorita, hay ocasiones que yo como hijo de Dios voy a estar dispuesto a sacrificar cosas que aunque no estén malas, voy a dejar de hacerla por amor a aquellos débiles en la fe. Porque lo que yo hago es para glorificar a Cristo. Porque todo lo que yo hago es para hacer una carta abierta y que los demás puedan conocer del Señor. Y si hay algo que yo hago que puede estorbar a que alguien conozca del Señor, mi corazón debe ser un corazón de decir, lo voy a sacrificar. ¿Sabe? El apóstol Pablo inicia hablando acerca del pueblo de Israel en el desierto. No, yo se los voy a leer, no se preocupe, pero lo puede anotar ahí para que sepa que hay respaldo bíblico lo que le voy a decir. El capítulo 11 del libro de Números dice que el pueblo de Israel llega a decir, ojalá tuviéramos carne para comer, como nos viene a memoria el pescado que comíamos en balde en Egipto. Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Pero ahora estamos muriendo de hambre y no vemos otra cosa más que maná. ¿Sabe cuántas veces usted y yo, a cuántos aquí el Señor libertó de la esclavitud del pecado? Amén. Pero sabe, muchas veces usted y yo estamos como el pueblo de Israel, caminando en la libertad del Señor, pero recordando cuando vivíamos en el mundo y recordando aquellas cosas del mundo y extrañando cosas del mundo y diciéndole al Señor o diciéndole al pastor o al líder, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabe? El pueblo de Israel menospreciaba el maná y extrañaba su vida en Egipto. Y extrañaba el pescado y extrañaba los puerros, los melones, los pepinos y las cebollas y los ajos. ¿Sabe? Nada de eso está incorrecto, ni los pepinos, ni la cebolla, nada de eso. Pero no era la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Y usted y yo tenemos que aprender a que nuestra vida está enfocada no en lo que yo quiero, sino debe estar enfocada en vivir en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios para Israel en ese momento era que comiesen maná. Pero Israel no quería comer maná, quería comer lo que comía cuando era esclavo. Porque no había cambiado su mentalidad y su mentalidad seguía siendo mentalidad de esclavo. Así que si usted sigue anhelando las cosas del mundo, sigue teniendo mentalidad de esclavo y no tiene una libertad en Cristo. Y lo que usted quiere es un libertinaje y no libertad.
¿Cuántos creen que Costa Rica es un país libre? Híjole, qué poquitos. ¿Cuántos creen que somos un país libre? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Pero este es un país libre. Y dígame una cosa, usted va al supermercado, coge lo que quiere y se va y no lo paga. O usted puede andar a 200 kilómetros por hora y nadie le va a hacer nada. ¿Verdad que no? Pero eso es un país libre. Pero hay reglas y hay cosas que hay que seguir porque son las correctas. ¿Por qué le digo esto? Se los decía en la mañana. En un curso de la universidad decía el profesor de la maestría, decía algo interesante. ¿Cómo es posible? Era de apologética, defensa de la fe, y él decía lo siguiente: ¿cómo es posible que un ser totalmente inmoral sea el que defina la moralidad y sea el que defina qué es bueno y qué es malo? Solamente un ser perfecto y 100% moral puede definir qué está bien y qué está mal. Y ese ser perfecto es nuestro Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando usted piensa, cuando usted dice, es que yo creo que eso no está mal, es que yo pienso que eso no está tan mal, no importa lo que usted piense, no importa lo que yo piense, lleve todo a la palabra de Dios. Lleve todo al Señor. Y lo decía en la mañana, muchas veces la gente se acerca al pastor o se acerca al líder de la iglesia a decirle, pastor, esto está mal, o al líder, esto está mal, puedo hacer esto, no puedo hacerlo, usted piensa que esto es pecado, no es pecado. Le quiero decir una cosa, yo no soy intermediario de nadie. Usted tiene acceso directo al trono de la gracia del Señor por medio de Jesucristo. Y si usted no quiere ir, yo no voy a ir por usted. Yo no puedo ir por usted. No hay intermediario. Es que a mí Dios no me habla. Es que usted no se le acerca. Es que yo no escucho la voz de Dios. Acérquese a Él para que lo escuche. Cuando usted tiene una relación con alguien, aunque hayan 1000 voces, usted lo escucha. Yo puedo estar aquí en la iglesia, esto puede estar lleno y puede estar en la alabanza. Vea, que si mi hija me llama o mi esposa me llama, yo estoy y reconozco la voz de ellas en medio de la voz de los demás, porque tenemos una relación. Si usted no puede escuchar la voz de Dios, yo lo que le puedo decir es, pregúntese si usted tiene una relación con Él. ¿Ha notado usted cuántas veces nuestros deseos nos alejan de la voluntad de Dios y nos meten en problemas? Si usted va a Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió al igual que ella. Vea, ponga atención a algo, y Derek lo decía ayer en el campamento de los chicos. Todos nuestros problemas empiezan con ver algo que no tenemos que ver. Pero en ese momento usted tiene la decisión de correr o de seguir viendo. Cuando está el eclipse, recuerda que le decían a uno, no lo vea por más de 15 segundos, ¿verdad? Porque le puede dañar la vista. La codicia nos lleva a nosotros a salir de la voluntad de Dios. El orgullo nos lleva a salir de la voluntad de Dios. Porque la mujer llegó y dijo, ese fruto me va a hacer como Dios. No quiso vivir la voluntad de Dios. ¿Sabe? El salir de la voluntad de Dios es porque yo quiero vivir bajo mis preceptos, bajo mis puntos de vista y no bajo lo que Dios manda. Y como lo decía ahora con Israel, aunque en Egipto ellos habían tenido esas cosas, no era la voluntad de Dios que las tuviera en ese momento. Y si vamos al versículo 10 de Corintios, lo leo rápidamente, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Es muy fácil para nosotros señalar a la gente idólatra. Más ahorita que se acerca el mes de agosto.
Es muy fácil para nosotros decir, es que la idolatría. Quiero decirle una cosa, idolatría es todo aquello que tome el lugar de Dios en tu vida. Todo aquello. Usted no necesita pegarse una caminada para ser idólatra. A veces lo que ocupa es escucharse usted mismo, escucharnos a nosotros mismos para saber que somos muchas veces idólatras. Y a veces ponemos nuestro ser por encima de Dios. Un ídolo es cualquier cosa que usted coloca en su vida en lugar de Dios. Luego Pablo va al versículo del 8 al 10 y dice, ni cometamos inmoralidades sexuales como algunos de ellos hicieron y cayeron en un día también 23,000. Ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. ¿Sabe? Pablo estaba enumerando pecados de esa iglesia. Gente que había estado murmurando y quejándose continuamente contra los hombres de Dios y contra Dios en ese lugar. Hoy, eso no deja de ser real en la iglesia del Señor. Hoy no deja de haber murmuración en la iglesia del Señor. Hoy no deja de haber queja en la iglesia del Señor. Hoy no deja de haber inmoralidad sexual en la iglesia del Señor. Pero yo quiero decirle algo. Cada uno de nosotros tiene que estar atento y tener conciencia y conocimiento de cuál Dios es el que nos acercamos. Es el Dios 3 veces santo. Y usted no puede llegar donde el Dios 3 veces santo con inmundicia en sus manos. Dice el versículo 11, todas las cosas le sucedieron como ejemplo, también están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en tiempos finales. Sabe, como cristianos, como creyentes, usted y yo disfrutamos de libertad. Pero nuestra libertad no puede estar fuera de la esfera de la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, iglesia? Y el versículo 12 dice algo importante. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted en la iglesia. Yo no sé si usted se cree el más maduro o el más firme. Pero la Biblia me dice, tenga cuidado que usted no caiga. Todos estamos expuestos. Todos estamos recibiendo tentación. Y hay alguien y aquel que cae posiblemente llegue y dice, es que usted no sabe la tentación que yo pasé. Quiero decirle, usted no es el único que pasa tentación. Todos pasamos tentación. Todos somos tentados por el enemigo. Y aunque usted esté fuerte y firme, tenga cuidado con no caer. No sea indiferente con el pecado. No sea permisivo con el pecado. No le dé espacio. Les contaba 2 historias en la mañana. Una dice que había un niño, se levanta como en medio de la noche hacia la cocina. Su mamá escucha un ruido y sabe que el niño está con la caja de galletas, aquella caja de galletas metálica que hace un escándalo terrible, ¿verdad? El niño está con la caja de galletas ahí y su mamá le dice, ¿qué está haciendo? Y el niño le responde, estoy luchando contra la tentación. No busque la tentación, mi hermano. La Biblia no dice que luchemos con la tentación. ¿Qué es lo que dice? Que huyamos de la tentación. Otra historia que les contaba y esta la leí, me acordé porque a mí me pasó con Sara. Y dice que había una niña que se cae de su cama. Su mamá la oye donde cae de la cama y le pregunta, ¿qué fue lo que te pasó? Y la niña le dice, es que estaba muy cerca de la orilla. Estaba muy cerca del borde. ¿Sabe? Usted y yo como cristianos, a veces nos gusta jugar al borde. A veces nos gusta jugar al filo de la navaja. Es que esto parece que no está mal. Esto parece que no es pecado. Yo esto lo puedo manejar. No se la juegue, se puede caer de la cama. No se la juegue, se puede caer de la cama. ¿Sabe?
usted y yo tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo a veces, en muchas ocasiones, nos abstengamos de hacer cosas que los demás hacen. Aunque no sea pecado, pero es una debilidad para usted. Leía un comentario de un escritor que decía, ¿sabe? A veces lo que nos dio el Señor para huir de la tentación son estas dos piernas. Y yo daba el ejemplo y lo decía en la mañana, ¿sabe? José corrió de la tentación de la esposa de Potifar, no porque era una mujer fea. Si hubiera sido fea, yo le aseguro que no corre. Corrió porque posiblemente él sabía que si se quedaba 30 segundos más, hubiera pasado algo que iba en contra del amor a su Señor. Y tenemos que tener claro algo. Cuando usted peca, usted no está pecando contra la iglesia. Usted no está pecando primeramente contra su familia. Usted está pecando contra el Señor. Y cuando yo le hablo de correr, y es lo que leía, ¿sabe? Que el enemigo le conozca las pantorrillas porque usted va corriendo y no que le conozca las rodillas porque usted cayó. ¿Sí me entiende, iglesia? Aquí no significa esto no significa de ver qué tan valiente o qué tan firme es usted. A ver si usted dice, no, pasé la tentación sin ningún problema. No, no se la juegue en creer si usted puede pasar la tentación. La Biblia nos dice que huyamos de la tentación. ¿Sabe? Versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero Dios es fiel, que no dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Tenga claro algo, hermano. Lo que para otro no es una debilidad, posiblemente para mí la sea. Lo que para otro sea tentación, que otro pueda sobrellevar, no significa que usted lo puede hacer. El enemigo a mí no me va a tentar con lo mismo que lo tienta a usted, porque no ha sido mi lucha. El enemigo a mí no me va a tentar con ciertas cosas que lo tienta a usted. Así que otra persona lo haga, usted no se arriesgue en decir, ¿y por qué él sí puede y yo no puedo? Quiero decirle algo. Cuando la libertad en Cristo en nuestras vidas empieza a convertirse en libertinaje, es cuando usted y yo tenemos que hacer un alto y enumerar en nuestras vidas todo aquello que estamos haciendo que desagrada al Señor. Y como la iglesia de Corinto, murmuro yo, tengo problemas sexuales, genero discordia en la iglesia. Todo lo que yo hago está enfocado en glorificar el nombre del Señor, sí o no. Y lo hablaba con alguien en medio de los dos cultos. Y yo le decía, todo lo que usted hace tiene que ser para glorificar al Señor. Y a veces hacer cosas que glorifican al Señor significa sacrificar cosas que para mí son importantes. A veces significa dejar de hacer cosas que a mí me gustan y no necesariamente están mal. ¿Sabe? Usando el ejemplo de los corintios en este capítulo, Pablo lo que les está enseñando es diciéndoles, y lo parafraseo es, vea, si usted está sentado a la par de alguien, que el que usted coma carne en el contexto que estaba hablando, no me malinterprete, que en el contexto que está hablando, si esa persona se siente mal, no la coma. Pero está mal, es que eso no importa, no la coma, porque usted está alejando a alguien que está permitiendo que alguien se aleje por una actitud suya del Señor. Es que a mí qué me importa que me juzguen. Usted y yo somos cartas abiertas que tenemos que ser leídas. ¿Qué está leyendo la gente en su vida? Le contaba a alguien en medio de los dos cultos.
en un trabajo que yo tuve hace muchos años. En la fiesta de la empresa era obligatorio ir porque la hacían en horario laboral, entonces era obligatorio ir. Hasta cierta hora, hasta las 5 de la tarde que era el horario. Y había dos tipos de cristianos en esa fiesta. Los que nos sentamos en una mesa a conversar, a comer y a vacilar ahí. Y los que estaban tomando y bailando toda la fiesta. Y yo le decía a esta persona que un día un compañero no cristiano se acercó y me dice, Julio, pero ¿por qué si todos ustedes son cristianos, ellos se parecen a nosotros y ustedes no? ¿Estaban haciendo algo malo? Yo no los voy a juzgar, pero la carta abierta le decía a los demás que eran iguales a ellos. ¿Sí me entiende el ejemplo que le quiero dar, hermano? Hay cosas que usted puede dejar de disfrutar en su carne para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entienda algo, el propósito en su vida y en mi vida no es satisfacer nuestra carne, es glorificar al Señor. Es predicar en todo momento, con nuestras palabras, con nuestras acciones del Señor en todo momento. No es para que nadie diga que qué bueno es usted, sino es para que la gente busque al Dios que transformó y cambió. Y yo quiero cerrar dándole algunos tips cuando usted tenga dudas si lo que está haciendo está bien o está mal. Y acuérdese de esto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así que si usted dice, ¿sabe qué? Yo no estoy creciendo. Yo siento que mi vida cristiana sigue siendo la misma. Tal vez es que está siendo edificado. Tal vez hay cosas que en la parte lícita de su libertad usted está haciendo que no va conforme a la voluntad del Señor para usted. Y vuelvo a lo mismo, usted se da cuenta de eso cuando tiene una relación genuina con el Señor. ¿Sabe? El Espíritu Santo no solamente está para que usted le diga, Espíritu Santo, haz la obra en mí, Espíritu Santo, estoy pasando este problema. El Espíritu Santo está para ser su compañero en todas las áreas de su vida, para que usted le pregunte todo, para que usted sea dependiente de Él en todo. Número 1, antes de tomar una decisión, busque a Dios. La decisión que sea, busque a Dios. Si usted es constante en su caminar con Dios, usted va a encontrar respuesta en Él. Si usted no tiene una comunión con Él, va a ser muy difícil que lo escuche. Y yo hoy no estoy en este lugar para juzgar a nadie, ni el Señor está en este lugar para juzgar a nadie. El Señor está en este lugar para restaurar hoy, para limpiar. Número 2, examine si lo que usted va a hacer levanta el nombre de Jesús en alto o no. ¿Sabe? Los hijos de Dios tenemos que entender que lo que nos hace llamar cristiano no es venir el domingo a la iglesia, no es una oración que hicimos un día, no es conectarse el miércoles a orar, no es pasar a dar la ofrenda. Lo que nos hace cristianos es seguir los pasos de Jesús. Y Jesús en todo lo que hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Y aun cuando venían momentos difíciles, Jesús decía que se haga tu voluntad y no la mía. Y si Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre y no la de Él, siendo Jesús, ¿quiénes somos usted y yo para hacer nuestra voluntad y no la del Padre? Y yo quiero preguntarle algo. ¿Sabe usted que
glorificar el nombre de Jesús y Dios en alto significa que vas a desagradar a alguna gente. Significa que lo van a hacer a un lado. Significa que te van a señalar. Pero usted está para agradar a los hombres o para agradar a Dios. Si hay algo que usted va a hacer que va a pisotear el nombre de Jesús, no lo haga. Si hay algo que usted va a hacer no va a agradar al Señor, no va a glorificar a Cristo, no lo haga. Número 3, no asista a lugares donde un hijo de Dios no tiene que estar. ¿Qué tiene de malo ir a tal lugar? ¿Qué tiene de malo si yo no voy a hacer nada malo ahí? ¿Qué tiene de malo si yo no voy a consumir nada ahí? Un hijo de Dios tiene que estar ahí. ¿Estás glorificando a Dios ahí? Alguien me decía entre culto, pero Jesús, y yo le decía sí, pero Jesús entraba y cambiaba el ambiente espiritual de ese lugar. Si usted va a entrar ahí, lo que va a hacer es levantar la voz y empezar a predicar de Cristo, y todo se convierte en hágalo. Pero si va a ser un cristiano 007 ahí, escondido, usted no tiene que estar haciendo nada ahí. ¿Sabe? Dios no lo llamó a usted a ser espía. Dios lo llamó a usted a ser carta abierta. Dios lo llamó a usted a ser una luz que no se esconde. Número 4, no se deje llevar por algo, aunque parezca inocente. Yo le decía en el culto de 9, no haga nada bueno que parezca malo, ni nada malo que parezca bueno. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenga cuidado con lo que usted hace. Que nadie pueda señalar una actitud suya con que pareció pecado. Se lo decía igual y uso el ejemplo porque creo que queda bien. En el culto de 9 alguien se acercaba y me decía, pero ¿qué pasa si yo entré a ese bar solamente a dejar algo? Y yo le decía, imagínese que usted salga de ese bar y esta persona es alguien de un grupo de vida. Le digo, y que el siguiente sábado de su grupo de vida a usted le toque compartir la palabra. Y vengo un muchacho que estaba en el bar. ¿Qué va a creer? ¿Que el cristianismo se puede vivir así? No, usted y yo tenemos que marcar diferencia. Y además de eso, usted no va a encontrar nada ahí que llene su vida y llene su espíritu. Usted no tiene nada que hacer ahí, porque el Señor no está siendo glorificado ahí. Y en los lugares donde yo estoy tiene que ser glorificado Cristo. Amén. Y quiero decirle una cosa, el ser radical para el Señor va a generar comentarios negativos acerca de usted. Y lamentablemente muchas veces de la gente de la iglesia. Pero vuelvo a lo mismo, usted y yo no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar al Señor. Recuerde que todo nos es lícito. Pero quiero decirle una cosa, todo lo que es lícito, no todo agrada al Señor, no todo glorifica al Señor. Yo le pido a los de alabanza que si pueden pasar. Yo quiero que usted ahí donde está pueda cerrar sus ojos un momento, por favor. Es para que no se distraiga, no se preocupe, no es para ninguna otra cosa. ¿Sabe? Yo puedo ver la Biblia desde dos visiones. Desde un libro que me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer,
o lo puedo ver como mi regla de vida, que me va a guiar a lo que es mejor para mí, que me va a llevar a mejores lugares, que me va a llevar a agradar a mi Dios. Yo puedo verlo como algo restrictivo o puedo verlo como algo de bendición para mi vida. Pero usted con sus ojos cerrados ahí donde está, usted pueda por un momento, usted y el Señor, usted pueda analizar un momento su corazón y usted pueda revisar qué hay ahí en su corazón y usted pueda revisar cómo ha caminado usted en esta libertad en Cristo. Se ha caminado anhelando lo que dejó atrás. Se ha caminado en libertinaje usando de excusa la libertad en Cristo. Si hay murmuración en tu vida, si ha habido pecado oculto en tu vida, si hay algo que no has confesado delante del Señor, si hay rebelión, hoy es un buen día para que lo pongas delante del Señor. Y como lo dije ahora, el Señor no está aquí para juzgar. El Señor está aquí para perdonar y para restaurar. Pero tienes que entender también que usted y yo no podemos jugar con lo santo de Dios. Y que tenemos que dar arrepentimiento de eso. Yo le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde usted está, con sus ojos cerrados. Y si hay algo que el Señor ha puesto en su corazón, o hay algo que usted sabe que está oculto, que usted no ha entregado al Señor, o con lo que usted ha estado luchando, un pecado oculto o algo con lo que usted ha estado luchando por mucho tiempo, hoy es un buen día para que le pidamos perdón al Señor. Y yo le voy a pedir a usted que pueda hacer una oración sencilla conmigo, en voz baja tal vez, para que el que está a la par no lo escuche. No queremos avergonzar a nadie, queremos glorificar al Señor. Y usted pueda decir ahí conmigo: Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti, Señor, poniendo esta situación, este pecado, y usted póngale el nombre con el cual yo he estado luchando, Señor, que no te he entregado, Señor, que me ha llevado a vivir una falsa libertad en Cristo. Yo pongo eso delante de ti, te confieso este pecado, esta situación, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque he tocado lo santo de Dios de manera incorrecta. Señor, me arrepiento en esta tarde y te pido que traigas perdón a mi vida. Pero, Señor, también yo te pido que me libres de toda culpa y que yo pueda entender, Señor, que esos pecados no tienen más en mí, que tú los envías, Señor, al fondo del mar, y que tú me haces libre, y que tu palabra dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre.